de este momento. Como les comentaba, organicé la charla de hoy día específicamente para tratar de aclarar estos dos temas principales que además son los temas ejes del módulo, ¿sí? El primero que es aproximaciones teóricas en comunicación en salud y el otro, la mirada de la complejidad. ¿Desde dónde vamos a mirar nosotros la comunicación y la salud y de dónde vamos a mirar nuestras propuestas de comunicación al final también, ¿sí? Entonces, ¿de dónde empieza el primer recurso que ustedes tienen? Algo que yo les quiero aclarar y que ahí igual lo dice es, esas no son las únicas teorías para comprender comunicación en salud, no son excluyentes, quiere decir que no son estas y no hay otras, no. Como ahí dice, este recurso va sobre la base de un compilado de teorías sobre el análisis de varias propuestas de comunicación y de las más comunes o como de los modelos de comunicación que más se han utilizado, se puede extraer o se puede llegar, digamos, a una generalización de que estos son los dos modelos, ¿sí? No son exclusivos, no son los únicos, nos podemos encontrar con otros, pero estos son como los más frecuentes en las prácticas de comunicación y salud de las organizaciones, de las instituciones de comunicación y salud, como la OMS, por ejemplo, que es de donde se toma precisamente esto, ¿sí? Entonces, ¿qué parte? Lo primero que plantea es que tanto el campo de la comunicación como el campo de la comunicación en salud son complejos. ¿Complejos en qué sentido? Primero, están en diferentes ramas del conocimiento, ¿no? La salud está en las ciencias de la salud como tal, está más hacia una ciencia exacta, más hacia una ciencia positivista. La comunicación está dentro de la rama de las ciencias sociales. Entonces encontramos ya aquí una diferencia importante que luego se va a acentuar más cuando miremos lo de la complejidad y por qué justamente invita a mirar desde otro lado, qué tan necesario ver una interdisciplina o una incluso transdisciplina. Entonces, están en diferentes ramas del conocimiento. Entonces, ¿qué implica estar en diferentes ramas del conocimiento? Implica ver desde otro lado los problemas, ¿no? Están además, ¿por qué también es complejo? Porque está atravesado por diferentes factores, es decir, tanto la comunicación como la salud está atravesado por factores sociales, por factores culturales, por factores económicos, por factores geográficos incluso, y eso hace que sean complejos como procesos sociales, tanto los procesos y las prácticas de salud como los procesos y las prácticas de comunicación. Adicional, en tanto procesos sociales están además constantemente cambiando y transformando. Solo miren lo que vivimos en este último año, ¿no? Vertiginosamente transformaciones tanto en la comunicación como transformaciones en las prácticas sociales de salud en el último año y vertiginosas, ¿no? Entonces, evidentemente estamos con campos que cambian constantemente. Eso hace pensar que si vamos a hablar de comunicación y salud, no podemos pensar que es un campo que ya está construido, sino que es un campo que está continuamente en construcción. Porque si se está cuestionando, por ejemplo, las formas de comunicación y están cambiando las formas de comunicación, entonces también se deben cuestionar todas aquellas otros vínculos que hay como comunicación y salud, comunicación y educación, comunicación y cultura, por ejemplo, ¿sí? Entonces es un campo en construcción. Y es un campo con enfoques múltiples, que quiere decir que para poder entenderlo yo lo tengo que mirar desde diferentes lugares, lo tengo que mirar desde una mirada social, lo tengo que mirar desde una mirada cualitativa, pero también cuantitativa, por ejemplo, tengo que mirarlo desde una mirada histórica, etcétera. Entonces tengo que mirar desde múltiples enfoques. ¿En qué coinciden? Sí, la comunicación y la salud, en qué sí está claras, en donde encuentran esta unión, es que coinciden en comprender o en concebir a la comunicación y a los procesos de comunicación capaces de incidir en los comportamientos de salud. Es decir, ¿qué entendemos cuando decimos incide en la comunicación? Incide en comportamientos de salud. Incide cuando entendemos que comunicación es una construcción de sentido. Entrar en comunicación, comunicarse con alguien, entrar en diálogo, quiere decir que hemos hecho común un sentido, ¿sí? Ejemplo, cuando yo me saludo de la mano con alguien, cuando yo estrecho la mano, este acto de estrecharse la mano tiene un sentido, un significado.
porque hemos acordado eso. Ahora, por ejemplo, que hemos acordado que esto puede ser peligroso en este momento. Entonces, ¿qué hacemos? Saludamos con el codo, ¿no es cierto? Hemos acordado este sentido, le hemos dado y eso incide. De tal manera que este sentido y este significado va a incidir en el comportamiento, ¿sí? Detrás de todo comportamiento, de toda práctica social, hay un sentido que la sostiene, la legitima. Por eso seguimos frecuentando esta práctica social. Y a su vez, las prácticas sociales influyen en los sentidos, ¿no? Conforme van cambiando las prácticas, también van cambiando los sentidos que vamos dando. Es una cuestión bidireccional en este sentido, ¿sí? Entonces, la comunicación lo que hace es construir imaginarios sociales. ¿Y qué son los imaginarios sociales? Son estas representaciones sociales que nosotros tenemos, es decir, cómo construimos el mundo, cómo miramos el mundo y conforme cómo miramos el mundo, actuamos de una determinada manera, ¿sí? Entonces, las representaciones sociales sostienen las prácticas, sostienen los comportamientos, legitiman los comportamientos. Entonces, yo aquí justo les hago una pregunta, ¿no? ¿Cómo se construyó socialmente la enfermedad producida por el COVID-19? ¿Cómo se construyó, por ejemplo? Entonces, miren aquí, es lo mismo, les pregunto, es lo mismo decir, el Ecuador registra 1.61% de casos positivos de su población o decir, el Ecuador alcanzó 274,000 casos confirmados. Les pregunto, ¿es lo mismo o no? ¿O hay algo que resulta diferente en estos dos enunciados, en estas dos formas de construir la realidad, de construir el sentido de la enfermedad? Tal vez no Sí. necesariamente de una forma suena un poco más alarmante que de la otra, como se menciona. Pero no Porque se, no se escuchó muy bien porque había un sonido y además estaba un poco bajo el volumen. ¿Podrías repetir, por favor? lo que había dicho era que tal vez no es la misma forma como se lo dice de una manera que de la otra, ya que dependiendo desde el punto de vista, de una forma suena más alarmante que de la otra forma, ¿no? Ya, definitivo, ¿no? La 1 impacta más. 1.61 uno dice, bueno, no ha sido mucho. Paola, Sí, justamente, o sea, es como que te impacta el número, dices, wow, ¿cómo va a ir incrementando esta cifra? Y, y justamente igual, o sea, es como que el, ves también la noticia como que más allegada o suponte el, el, o sea, actualmente esto de los casos de los niños, a lo menos que están aumentando, sobre todo en Pichincha, si te dicen igual, no sé, el 0.5% de niños está siendo afectado, es diferente que te digan 3,000 niños en Pichincha ya tienen complicaciones de COVID. Entonces, sí es algo que alarma, o sea, no que alarma más a la población, sino que hace tal vez que tenga un poco más de conciencia y que esté, eh, o sea, atento a cómo se van incrementando los... gracias, Paola. Y pensemos en Paola de los niños, ¿no? Yo soy la madre o el padre de familia de estos niños. Si leo 1.61 o leo 274,000, ¿qué práctica voy a tener con esto? ¿Qué voy a hacer? Tal vez dejo de salir, tal vez les cuido, les protejo más. Eh, Wilson. Sí, gracias. Igual que mis compañeros que comentaron, por supuesto, en términos numéricos es lo mismo el 1,61% y los 274,000, pero por supuesto que los 274,000 nos llama más la atención y ahí está la incidencia de la comunicación, ¿no? Allí sí yo voy a tomar acciones viendo esas cifras y voy a decir, no, o sea, los casos están altos, tengo que seguir cuidándome, no voy a salir e incide en mí esta comunicación. Ujú. Gracias, Wilson. Exactamente. Mira cómo se construye el acontecimiento. Entonces, en una manera se construye, si yo diría 1.61, prácticamente sería como si yo pienso en términos de acontecimiento, no es relevante 1.61, porque además estamos viendo la idea de números, ¿no? Pero miren el caso. Viviana. Bueno, de lo que ya han dicho los compañeros, yo le hago más como una analogía, ¿no? De cómo la comunicación quiere llegar a la gente y cómo quiere que se impacte esta noticia.
Le pongo más o menos así. Ecuador registra 1.61% de casos positivos que dice, por ejemplo, el Universo. El comercio es un poco más amarillista. Ecuador alcanzó 274,000 casos confirmados. Y imagínense si pone el extra. ¿Qué es lo que va a poner el extra? Que es más amarillista, más sangriento, que va a impactar más a la gente y la gente va a tener un poco más de miedo, por decirlo así, y va eso a coger la comunicación para que la gente tenga un poquito más de conocimiento y se cuide más, hablando de lo que estamos viviendo ahorita del SARS-CoV-2, COVID-19. Gracias, Viviana. Efectivamente, justo es nota del Ecuador alcanzó 274,000, es nota del Universo, ¿no? Y nadie utiliza el 1.61 porque como tú dices, primero, en términos de comunicación no resulta rentable, si no es una noticia atractiva, y además porque aquí, bueno, sí hay una estrategia de comunicación para luchar contra el virus, no le voy a vamos a usar la palabra que yo acabo de usar, luchar, porque está presente. Anita y después César. Anita, ¿estás por ahí? Decía que concuerdo con mi compañera Viviana Barros, porque el decir el porcentaje es como que en salud no llamamos a la prevención, lo tomamos como que a la ligera. En cambio, es más impactante decir en cifras, en cantidades, porque como que las personas estamos acostumbradas al impacto, a la cantidad que a un porcentaje. Entonces ahí sí llamamos a la prevención, a cómo evitar contagiarnos y todo. Entonces, obviamente, el porcentaje no es tan impactante como el decir una cifra realmente. Claro. Gracias, Anita. Sí, buenas noches. Yo quería hacer un comentario, coincido completamente en lo que dice Viviana y en el impacto que representan las cifras, pero ahí vemos que la comunicación juega un papel importante en adquirir en la gente cierto tipo de compromiso, ¿no? Fuera diferente si, por ejemplo, estuviéramos hablando en el número de vacunas, ¿sí? Ahí el proceso o la comunicación sería la cantidad de vacunas que se están administrando o que están llegando al país, y obviamente el gobierno o los medios de comunicación no van a darnos porcentajes de personas vacunadas porque va a ser muy, muy poco. El énfasis ahí de comunicación tiene sentido en indicarnos en cantidad, en número, en este caso 19,000 vacunas que llegaron al país, sería un dato que a la comunidad, que a la gente le llegaría más en el sentido de prevención para el virus, para el COVID. Sí, gracias. Efectivamente, ¿no? Sería ínfimo si digo el número de porcentaje de vacunados, es prácticamente ínfimo en este momento, pero podemos hablar de 19,000, 17,000 vacunas, aunque sigue siendo, ustedes saben más que yo, sigue siendo muy poco, ¿no? Ahora, miren lo que justamente acabamos de llegar al acuerdo. La forma del enunciado, lo que construye el acontecimiento, es decir, influye en una práctica, ¿no es cierto? Entonces, en lo de las vacunas, si los medios empezaran a hablar del porcentaje vacunado, se empieza a construir un relato negativo sobre la gestión del Ministerio de Salud, definitivamente, sobre la gestión del gobierno, se construye un relato negativo y entonces va a haber una práctica asociada a este relato que va a ser una práctica de rechazo, una práctica de resistencia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál será la estrategia en este caso? Entonces vamos a poner desde otro lado, ya llegaron, mañana llegan más, etcétera, ¿no? O quizá ni siquiera hablar de números, sino llega un lote, por ejemplo. Usar la palabra lote cuando sabemos que el número no va a tener este impacto, ¿no? Y entonces aquí, como decíamos, va a implicar, y aquí se puede ver eso. Entonces yo les pregunto también otro que fue importantísimo, ¿por qué se construyó la narrativa de la pandemia, la narrativa del virus, con la narrativa de la guerra, la retórica de la guerra, la metáfora de la guerra? Toda la narrativa del relato de la pandemia está construida con la narrativa de la guerra. Por ejemplo, es la lucha, la batalla, la primera línea, los caídos, los héroes, todo está construido con la narrativa de la guerra. ¿Por qué creen ustedes que se utiliza en particular la narrativa de la guerra? ¿Qué idea les da? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué no otras narrativas que se podrían haber utilizado? Pero es la de la guerra, es importante esta retórica de la guerra.
¿Qué idea les da? Fernando nos dice también, no es lo mismo hablar que comunicar. Exactamente, comunicar quiere decir, necesitamos hacer algo común. Y entonces aquí, tomando lo que acaba de decir Fernando, ¿por qué la guerra? ¿Qué tiene la guerra en toda la narrativa de la guerra que precisamente hace que sea común? Tal vez podría ser el hecho de ganar una batalla. En ese sentido, como que ganarle a la enfermedad. Ya. Ese es el mensaje o el fondo de... Realmente me parece súper interesante esa analogía porque no me había dado cuenta y es todo que está engranado. Podría ser por eso. Gracias, Sandra. Una es esta idea de combatir, de ganar. Pero vamos, Viviana, Tania y después César. Bueno, yo le veo, porque en una guerra es las mismas circunstancias, ¿no? Para una guerra usted debe de tener todo lo que es el proyecto, la iniciativa, debe de tener los equipos, con qué va a combatir y cómo lo va a hacer, ¿no? La estructura, quiénes van a participar y cómo lo van a hacer. Entonces yo lo veo de esa manera, ¿no? En la guerra están los soldados, ya saben su estructura, tienen los generales, los altos mandos ya lo tienen planificado todo. En la pandemia, ¿quiénes estamos? Los directivos, los médicos, que tenemos que hacer una planificación para ver cómo vamos a contrarrestar esta situación. ¿Quiénes son los que van a ir primeros? Los primeros son los soldados, ¿no? Lo que dicen los rasos. Ellos primeros son los que tienen que ir, los que tienen que prácticamente dar su vida. Aquí estamos los médicos de primera línea, que tenemos que prácticamente dar la vida. Pero para eso nosotros necesitamos implementos. En la guerra, ¿qué son? Armas, ¿no es cierto? Los cascos, la ropa, el equipo, las botas. Y acá prácticamente es lo mismo. Pero en nuestro país ha habido esa deficiencia, lo cual nos está impidiendo que la guerra sea ganada, que luchemos y que tratemos de ganar. Entonces es prácticamente la misma situación de la guerra, los mismos implementos que se dan en una guerra. Gracias, Viviana. Sí, de eso vamos a conversar de cómo nos preparan para el estado de guerra, ¿no? O sea, eso ya es. Tania y después César y de ahí Jonathan. Bueno, realmente yo podría ser hasta un poco cruel en este caso, ¿no? Porque si hacemos la pandemia una comparación a diferencia de la guerra, pues también estamos hablando que cada segundo, cada minuto hay un número excesivo de muertos. Es lo mismo que pasa en la guerra. Lamentablemente, estar en primera línea, estar ahí, obviamente como los soldados en la guerra, estar nosotros en primera línea, vemos que llega un montón de gente que necesita de nuestra ayuda, muchos de ellos en ese momento por el hecho de estar en un caos, porque realmente eso es lo que hemos vivido, creo que muchas personas que estamos dentro de la primera línea, en donde nosotros tenemos que, de alguna otra manera, el triaje, muchas veces, tal vez no este tiempo, pero sí durante el momento en el que hubo una curva muy alta, llegaban pacientes y yo apenas quería ir a ver a un paciente, me daba cuenta que no, que el otro que apenas está llegando necesita prioridad. Y eso es lo que pasa en la guerra, tenemos que ver quién realmente sí va a salir para nosotros poder afrontar y decir, a él sí le voy a dar un cuidado, lamentablemente es así, pero al otro le voy a dar un cuidado, pero no va a ser lo mismo. Entonces, eso yo le creo que es una comparación con la guerra, lamentablemente se ha dado eso. Tengo que ver qué recursos tengo que utilizar para ciertas personas y qué otro recurso tal vez le tendría que quitar a alguien más. Eso. Gracias, Tania. César. Sí, yo considero que la analogía de la guerra es por un tema administrativo también. ¿Por qué? Porque el estado de guerra, el estado de excepción que vivimos durante la pandemia, permite tomar decisiones. Entonces fue vital tomar esta analogía de la guerra para permitir al Ejecutivo, ¿sí?, al gobierno, permitirnos el estado de excepción para múltiples actividades que nos iban a someter y que nos estaban preparando para estos momentos difíciles. Entonces es un tema administrativo también. ¿Sí? Gracias, César. Permite tomar decisiones y justificar decisiones también, ¿no? Que es algo importante que vamos a tomar. Jonathan. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escucho, Jonathan. O sea, yo creería a todo esto, en una guerra siempre se establecen estrategias.
Entonces, es algo importante que a veces nosotros no tenemos la cantidad de talento humano, no tenemos la cantidad de insumos. Al inicio de la emergencia no existían las prendas necesarias de protección para, en este caso, salvaguardar a los profesionales. De la misma manera, no teníamos protocolos ni tampoco teníamos suficiente evidencia científica. Entonces, argumentando con lo que dicen los compañeros, teníamos que establecer estrategias para nosotros saber o más o menos poder salvaguardar a los profesionales, salvaguardar a la comunidad. Y entonces se utilizan mucho estos términos de primera línea, de otros términos militares un poco establecidos a esto, ¿no? Y obviamente pues las estrategias que se van encaminando, buscando, es con esa finalidad de ir un poco protegiendo a nuestros profesionales, como está sucediendo, por ejemplo, con el tema de vacunación. A lo mejor un poco es difícil comprender por qué no se vacuna de forma masiva a toda la población, pero son estrategias que se van estableciendo y lo primero que se quiere salvaguardar es a los profesionales, a la gente que está efectivamente combatiendo la pandemia, a los médicos que están en una emergencia, como decían los compañeros, en un triaje, en un área de emergencia, en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, es eso, ¿no? Establecer estrategias que me permitan, de cierta manera, optimizar los recursos del Estado o las pocas medicamentos o insumos que tengan en esos momentos para poder afrontar una emergencia sanitaria. Gracias, Jonathan. Buenas noches. Bueno, la narrativa busca reconocer víctimas y victimarios. En el caso, en el tiempo que estamos pasando de COVID-19, se viene la idea de que los médicos que han fallecido son víctimas, todos los médicos que han estado en primera línea que han fallecido. Por lo tanto, la narrativa busca que estas personas sean dignas de ser contempladas de una manera más visible hacia el evidente incluso un reporte que quede incluso hacia el futuro. Son personas que son dignos de ser parte de una mayor contemplación. Gracias. Gracias, Diana. Adriana, y terminamos para poder continuar. Yo creo que más que todo también se lo relacionaba porque los dos, sea una guerra, una pandemia, va a afectar de forma negativa a la sociedad, sea de un país de primer mundo, un país de tercer mundo, cualquiera, nos va a afectar y los que más vamos a estar afectados somos los que estamos como Ecuador. Los otros países, Rusia, Alemania, todos ellos en cambio van a salir más rápido de eso. Así es, gracias Adriana. Estoy tomando también, leyendo lo que ponen aquí, con lo que dice Fernando, por ejemplo, no conocen términos como la pandemia, etcétera. El utilizar la guerra, precisamente la retórica de la guerra, es importante porque es un lugar común. Podemos no haber vivido una guerra nosotros en primera persona, pero no hay una persona que no sepa lo que es una guerra, ¿sí? La narrativa de la guerra está presente en la educación, está presente en la historia, nosotros nos hemos construido desde las guerras, ¿no? Las guerras son puntos de inflexión en la sociedad, entonces tenemos súper claro lo que son las guerras y tenemos también claro todo lo que connota alrededor, como ustedes mencionaron, va a haber muerte, ¿sí? Va a haber pérdidas económicas, importante saber eso, que va a haber pérdidas económicas, que va a haber retroceso en desarrollo, etcétera, que va a haber, que hay en el enemigo común, esto del enemigo común es importante, es decir, hay que unirse en este momento y todos tenemos y lo que César mencionaba, que es bien importante, además detrás de esto hay una estrategia política importante en el discurso, es decir, en la guerra, como se permite, entramos en un estado tan extremo en donde la importancia es sobrevivir, ¿no es cierto? Se pueden tomar determinadas decisiones y hay que justificar también determinadas decisiones, como ahí decían, como en el caso en que hay incluso priorizar pacientes, ¿no? Por ejemplo, hay que priorizar recursos. ¿Recuerdan cuando al principio querían recortar educación? Querían recortar educación y le dijeron, no, eso es inconstitucional, señor presidente, eso no se puede hacer, no se puede recortar salud y educación bajo ninguna circunstancia. Y dijo, oh, sí, es cierto. Entonces, por ejemplo, miren cómo la narrativa, oh, pero estamos en guerra, entonces en guerra estas cosas sí pasan y las personas están en este ya lugar común o en digamos, en este
imaginario. Entonces, miren qué fácil ubicarnos en un imaginario de guerra, porque estábamos listos para esto, listos para enfrentar la pérdida, listos para las consecuencias económicas, listos para todo, listo para que nos priven de las libertades. Ojo, ¿no? ¿Qué pasó? Un estado de excepción, privar libertades. Eso en otro momento no se puede dar, pero en la guerra sí. Entonces ya estábamos listos. Y lo que dice también Wilson, porque en una guerra no se sabe cuánto tiempo va a durar también, ¿no es cierto? Tiene que ver con las pérdidas humanas, la reparación de las familias, mire, todo eso ya está construido, entonces es retomar. Y los medios de comunicación precisamente eso es lo que hacen, trabajar con lugares comunes, porque los lugares comunes ya tienen marcos de actuación frente a eso, ¿no? Entonces la gente se preparó. Miren cómo la gente fue a los supermercados también, ¿se acuerdan? Primeros días, la gente corrió al supermercado precisamente a abastecerse como que estuviéramos en una guerra, abastecerse como para entrar en trincheras, ¿no? En búnkers. Esa fue la noción. La gente empezó a comprar enlatados, empezó a comprar cuando se sabía que no se iban a romper las cadenas de abastecimiento, por ejemplo, pero la gente aún así fue, ¿no? Tula comenta que sí, que el virus es el enemigo en una guerra, se combate por un territorio, mientras que en el virus se combate frente al COVID-19. Sí, Tula sabe que estos que comentas es bien interesante, porque como yo les decía, yo trabajo discurso y es lo que hago, como esos análisis de discurso, etcétera, etcétera. Previamente a que tenemos lo de la pandemia, estábamos trabajando en equipo haciendo análisis del discurso de los hechos de octubre, ¿no? La retórica que igual fue octubre, mismo caso, un enemigo común que llega a un territorio que no les pertenece y con el que hay que luchar y hay que sacar a este enemigo común de este territorio que no pertenece. Llega el COVID y es la misma retórica, solamente que el enemigo cambia. Entonces ya no es este enemigo común, ahora es otro enemigo común y los medios van incluso reciclando, ¿no? Para poder sostener determinadas prácticas, ¿sí? Entonces ahí con este ejemplo vimos, eso es como, miren, cómo influye comunicación en comportamiento. Si me dicen guerra, yo corro a abastecerme en el supermercado. Ahí está, comunicación, comportamiento, ¿no? La otra cosa en la que está común, en la que tienen en común tanto estas aproximaciones teóricas de comunicación en salud, es la importancia de las tecnologías, ¿sí? La importancia de las tecnologías de la comunicación como parte activa en la construcción del acontecimiento actualmente, ¿sí? Entonces, miren aquí un ejemplo. La gripe española, ¿no? La gripe española, la última pandemia de referencia que teníamos, estuvo, de términos de comunicación, caracterizada por una subinformación, es decir, los únicos canales de información eran los medios de comunicación. Entonces el acontecimiento se construía solamente desde canales oficiales, ¿sí? Los medios de comunicación y los canales que alimentaban esta información. Y esta era la construcción. COVID-19, desde dónde no se ha comunicado. Prácticamente se habló en un momento de al mismo tiempo que hay una pandemia, había una infodemia, había tantas comunicaciones, recuerdan, todo el mundo comunicaba, los medios de comunicación, las redes sociales, los youtubers, los tiktokers y la vecina, todos comunicábamos, creábamos comunicaciones científicas incluso, y estábamos comunicando, había una sobreinformación. Entonces, miren, la tecnología influye también, ¿no? Entonces, incluso se habla de cómo regular, qué importante es en estos momentos protocolos de comunicación en crisis, regulación de información, leyes de comunicación, o sea, importante porque inciden, ¿no? Recuerden cómo empezaron a circular, por ejemplo, una serie de cadenas de medicamentos milagrosos, ¿no? De ciertas combinaciones que iban a resultar milagrosas y gente que las consumía y lo hacía, ¿no? Entonces, infodemia. Todo esto nos lleva a pensar precisamente qué es comunicación en salud, ¿no? Entonces, con este acuerdo de que la comunicación incide en el comportamiento, cuando hablamos de comunicación en salud, estamos hablando de que se trata de una práctica que tiene como objetivo el diseño de estrategias de comunicación para la difusión de conocimientos que motiven comportamientos. Hasta ahí es como una aproximación. Pero Sampley dice, y también procesos de cambio social. Entonces aquí es de donde se proponían precisamente los dos enfoques teóricos o las dos aproximaciones teóricas para mirar las prácticas de comunicación en salud. Entonces, por un lado, hay unas prácticas de comunicación que se van a enfocar en la difusión y en la promoción de información, ¿sí? Pero por otro lado, hay unas prácticas de comunicación en salud que van a ir más allá de informar
y buscar realmente la activación social, es decir, que las personas se apropien de sus propios procesos sociales, hagan uso de los canales de comunicación para generar movimientos que les permita comprender desde sus propias experiencias los problemas sociales, ¿sí? Entonces, aquí yo les he hecho un diagrama para que se puedan mirar más o menos cómo era esta clasificación. Si por un lado hay ya una evolución de la definición de salud desde un paradigma biomédico a un paradigma biopsicosocial, también eso implica y demanda una evolución de la comunicación, de una comunicación funcionalista a una comunicación participativa, ¿sí? ¿Cuál es una comunicación funcionalista? Es una comunicación que concibe a los receptores como pasivos que solamente están ahí para recibir la información y cambiar el comportamiento. La comunicación participativa no los ve así, los ve como generadores de contenido y los ve como personas cuyas voces son necesarias de escuchar para generar un verdadero cambio, ¿sí? Entonces, la planificación, y aquí la planificación se hace en escritorio y se llevan los modelos de comunicación, aquí la planificación se hace en campo, con las personas. Entender por qué en determinado lugar, por ejemplo, no funciona una estrategia de comunicación que en otro lugar es exitosa. Ah, porque aquí hay un determinado sentido que aquí no nos habíamos dado cuenta, una práctica que puede hacer que no funcione, ¿sí? Cuando veamos cultura, yo precisamente les voy a contar un par de anécdotas para que ustedes vean ahí cómo un determinado factor cultural hace que toda una campaña no funcione, ¿sí? O que incluso la práctica sea contraria. Entonces, si podemos pensar esto como un espectro, podríamos pensar que las aproximaciones teóricas podrían ir justamente desde el funcionalismo y desde lo biomédico hasta lo participativo y lo biopsicosocial, ¿sí? Entonces, en un lado podríamos encontrar justamente estas prácticas de comunicación en salud que entraban dentro de las teorías de cambio de conductas, ¿sí? Que son las que están pensadas para la difusión y promoción de la salud. Dentro de esas teníamos la teoría de las creencias en salud, la teoría del aprendizaje social y la teoría de la acción racional dentro de las teorías de cambios en conductas. Y por el otro lado tenemos estas teorías que son las comunicaciones social, que son propuestas de comunicación en salud pensadas desde la participación para la acción, ¿sí? Entonces aquí pensamos en actores activos de sus propios procesos de comunicación. Entonces, en esta definición podemos englobar los dos, ¿sí? Ojo, no estamos haciendo valoraciones, no estamos diciendo que estas son mejores o que estas son mejores, ¿sí? No, no hacemos valoraciones, simplemente miramos desde dónde se está concibiendo la práctica comunicacional, ¿sí? Entonces, en algunos casos puede resultar y funcionar una práctica de difusión y promoción, en otra ya no. Y necesitamos un proceso, por ejemplo, ya de entrar y comprender cómo funcionan las prácticas sociales, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre las aproximaciones? Para que no sé si con esto ya les quedó claro cuando veíamos lo de aproximaciones y cómo estaban entrando, cuáles están en un grupo, cuáles están en el otro grupo. Y con esto creo que ya les quedaría como más... Ramiro, te escucho. Sí, bueno, después de la explicación que nos ha dado, yo quería mencionar que yo ya había realizado esto de la tarea, ¿no? Referente a las aproximaciones teóricas. Y sí, en ese momento yo tenía cierto conflicto porque incluso una tarea que yo ya había subido, había puesto lo que respecta a, por ejemplo, había puesto comunicación, aproximación teórica, comunicación en salud, aproximación teórica, y había dividido en procesos de difusión y promoción de la salud y luego comunicación para el cambio social. Dentro de la difusión y promoción había puesto cambios de conducta y cambio de actitud. Ajá. Pero dentro del cambio social, de comunicación para el cambio social, ya que me explicaba que eso está relacionado con el diálogo, la convivencia de los grupos sociales, la identificación de los problemas y soluciones. Entonces, sí me creaba cierto conflicto en dónde colocar estos modelos de creencia en salud, teoría para el aprendizaje social o teoría de la acción racionada, ya que, por ejemplo, viéndolos desde un punto de vista, los modelos de creencia en salud, si bien es cierto, podría intervenir tal vez en los cambios de conducta o incluso de actitud, pero de cierto modo yo lo vi desde el punto de vista que estos modelos, tal persona tiene una creencia y luego la comenta con su vecino, con su familia, con su compañero, y tal vez eso me provoque un cambio en masa, a lo que yo por eso le catalogué como un cambio social, ¿no? Entonces, esa parte sí que
tenía esa inquietud, ¿no? Y desde ya le estoy mencionando que incluso yo había subido la tarea, pero bajo ese parámetro, porque lo había visto desde esa forma. Ya, sí, o sea, No sé cuando si me di a hablas de entender tal creencias, vez. la palabra creencias es la que confunde, ¿no? Y nos pondría a ubicar en cambio social. Pero la mirada de la teoría de las creencias en salud es bastante conductista, ¿no? Es decir, hay unas determinadas creencias que pueden ser cambiadas con determinadas acciones de una manera direccional. ¿Sí? Entonces, por eso entran más en este cambio en las teorías de acá. Si quieres, puedes volverla a editar esa parte, no hay ningún problema. Recuerden que la entrega tienen hasta el día domingo, entonces hasta el día domingo ustedes pueden hacer las ediciones que crean necesarias. ¿Sí? Viviana. Quería preguntarle, porque las ediciones, una vez que está subido la tarea, ya no nos permiten hacer el cambio, porque dicen, tiene 30 minutos para hacer el cambio, y cuando ya pasaron los 30 minutos ya se queda ahí. O en este caso, como le sucedió al compañero, podemos volver a subir, hacerle otra, para que la otra quede anulada y quede la otra como que es. Sí, Viviana. Evitar esa posibilidad. Hay la posibilidad de subir varias veces hasta que se cierre el día, la plataforma. Entonces yo edito y les confirmo que está editada esta tarea, ¿sí? Ahora, recuerden igual que este tipo, las tareas estas son de control y de cómo estamos procesando el conocimiento, ¿no? Entonces no se preocupen tampoco así como, ay, es que me voy a bajar puntos porque no le ubiqué en el lugar en el que estamos aprendiendo, estamos procesando, ya tienen la tarea práctica que es en la que yo quiero ver cómo observan, que es en la que vamos a explicar en los últimos minutos, ¿sí? O sea, avanzo para que pueda entrar este otro tema que es el que les interesaba también tratar, ¿sí? La otra mirada, lo que decíamos, es la de la complejidad. Entonces, ¿desde dónde se está invitando también a mirar la comunicación y la salud? Y decíamos, vamos a ver desde el paradigma de la complejidad o desde esto de la teoría de lo complejo, ¿no? Entonces, para eso, porque yo la explicación la estoy tomando ya desde cómo ustedes van a responder el foro, ¿no? Entonces, la pregunta les está diciendo ahí, ¿por qué una propuesta que justamente se ubicaría aquí, ¿no? En el paradigma biopsicosocial, en la comunicación participativa, que invitaría al diálogo, ¿por qué implica también repensar desde dónde se está mirando la disciplina, desde dónde está mirando la salud, desde dónde está mirando la comunicación? ¿Por qué implica una mirada interdisciplinaria e incluso tal vez una transdisciplinaria o a miras a una transdisciplinaria? Es la pregunta, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es una matriz epistémica? Es lo que tenemos como que tener un blog claro, ¿no? Hablamos de matrices epistémicas, son estos marcos teóricos, metodológicos de referencia que me permiten articular de una manera particular el conocimiento, es decir, cómo construyo el conocimiento, desde dónde construyo el conocimiento, ¿sí? Entonces yo les he dicho aquí, este cuadradito, este cuadrado que está enmarcado en el ojo desde donde yo miro, es la matriz epistémica, ¿sí? Entonces las matrices epistémicas es desde donde yo voy a construir una determinada realidad. Entonces no es lo mismo desde donde yo estoy mirando. Por ejemplo, yo aquí les ponía esto, ¿no? No sé si ustedes han escuchado lo del movimiento de las antimascarillas. ¿Alguien ha escuchado lo del movimiento antimascarillas? Estos movimientos que se han dado en varios lugares de Latinoamérica, de Europa, de Norteamérica, de grupos de personas que insisten en no usar la mascarilla como resistencia en contra de la coacción de libertades, como una especie de resistencia política, de manifestación política. Yo no uso mascarilla. E incluso cuestionan evidencias científicas, como no, el virus es mentira, detrás de esto hay intereses de coactar libertades, etcétera, ¿sí? Entonces hay todo este movimiento. Ejemplo, desde donde yo miro este movimiento, voy a producir un determinado conocimiento. Si es que yo lo miro desde las leyes, lo miro de una manera. Si lo miro desde la salud, lo voy a mirar de una manera. O tal vez desde la salud no lo puedo mirar y así. Eso es una matriz epistémica, desde donde yo miro, ¿sí? Desde donde pienso las teorías y los métodos. Y desde donde yo pienso las teorías y los métodos, voy a dar las soluciones también, ¿sí? Entonces, si yo miro desde la salud, voy a pensar desde acá. Si yo miro desde la biología, lo miro desde acá. Si yo pienso desde la comunicación, entonces lo empiezo a enmarcar, lo miro desde aquí.
Este cuadrado es histórico y cultural. ¿Qué quiere decir que es histórico y cultural? Que no es absoluto, ¿no? Que va a cambiar, va a irse modificando en el tiempo. Solo piensen en lo común, ¿no? La Tierra era plana hasta que se demostró lo contrario. Y así. ¿Cuántas otras cosas irán cambiando? Entonces esto no es absoluto, va a ir, y es cultural porque está atravesado también por las creencias culturales, ¿sí? Y además implica una relación de poder y saber. Ramiro. Ramiro, ¿tienes una pregunta o se te quedó la mano levantada? No, se quedó levantada, Mili. Ah, ok, listo. Entonces, esto implica también una relación de poder y saber. ¿Qué quiere decir? Que lo que se ha definido como una matriz epistémica también legitima, tiene esa posibilidad de legitimar conocimientos. ¿Cuáles son conocimientos válidos, ciertos? ¿Cuáles prácticas son ciertas? Y a la vez tiene la posibilidad de deslegitimar. Si yo legitimo algo, deslegitimo otra cosa, ¿no? Y entonces podemos pensar, por ejemplo, estas dicotomías que sean ciencias exactas versus ciencias sociales, ¿sí? Más valor a las ciencias exactas, más presupuestos de investigación a las ciencias exactas. Los grupos de investigación tienden a favorecer a estos grupos de ciencias exactas, más presupuestos, más tiempos, etcétera, versus ciencias sociales, ¿no? Cuantitativo versus cualitativo, revistas de investigación que favorecen investigaciones cuantitativas antes que cualitativas, ¿no? Cosas así, ¿no? Y también en otras prácticas, como por ejemplo, podríamos pensar en medicina tradicional versus medicina ancestral y cosas así, ¿qué es lo legítimo? Entonces, el marco hace que se legitimen cosas y se deslegitimen otras, que unas sean válidas y que otras no, ¿sí? La pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿qué pasa si yo empiezo a mirar desde un cuadrado? Si yo miro solo desde aquí, que es lo que uno hace cuando mira desde una matriz epistémica, si yo miro desde la comunicación, lo miro desde aquí. Si ustedes miran desde la salud, miran desde acá. ¿Qué pasa si yo miro solo desde un lado? Entonces yo les pongo ejemplo, si yo miro el movimiento antimascarilla solo desde un lado, ¿podré comprenderlo? ¿Podré comprender qué está detrás de estas personas y de este movimiento, de cualquier práctica? Si yo miro solo desde aquí, ¿puedo comprenderla? Sí. No. O sea, puedo comprenderla, sí, pero limitada. O no, de plano puedo, no, ni siquiera puedo comprenderla. Puedo estarla mirando totalmente desde el otro lado. Y si la comprendo, la voy a comprender dentro del mismo marco, ¿sí? Es decir, con las limitaciones de la matriz epistémica desde estoy mirando. Y como decía, y en algunos casos puedo estar mirando totalmente desde otro lado que no voy a comprender. Por ejemplo, esto es una cuestión de que entender prácticas sociales, qué estaría pasando históricamente, por qué asocian mascarilla con libertad. Hay varias cosas para comprender por qué hay estos movimientos, ¿no? Y entonces ahí viene precisamente la propuesta del paradigma de la complejidad. ¿Qué dice la propuesta del paradigma de la complejidad? La realidad es tan compleja, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es compleja? Que es multidimensional, ¿no? Que no se puede reducir a una sola dimensión de análisis, ¿no? Porque se compone de dimensiones físicas, biológicas, antroposociales que están enraizadas, es decir, inciden la una en la otra. No se pueden separar, además, no se pueden separar. Yo no puedo pensar lo biológico fuera de lo social o lo cultural fuera de lo físico, por ejemplo, no lo puedo pensar, no lo puedo reducir, porque estamos así es, son las dimensiones de la sociedad, ¿no? Entonces eso es lo que plantea el paradigma de la complejidad. Y entonces lo que propone precisamente es, no es que va a cuestionar las ciencias, ¿no? No es que va a decir, estos paradigmas ya no van. No, lo que invita es a repensarse el marco desde donde se está mirando, ¿sí? El límite desde donde estoy mirando. Eso implica pensar, cuestionar, decir, si es que hay un marco, eso quiere decir que hay una fuera del marco. Y si hay una fuera del marco, lo que invita a la complejidad es mirar justamente la fuera del marco. Porque la realidad no es solamente lo que yo logro meter en el marco, sino lo que está fuera también. Y solamente ahí podría yo entenderla desde su propia naturaleza, que es la naturaleza de la complejidad, ¿sí? Entonces el desafío de la mirada de la complejidad es entender desde afuera, cuestionar los marcos, los límites donde se construye el conocimiento. No el conocimiento, sino los límites.
¿sí? Entonces ahí yo puedo entender que hay más, que yo puedo mirar desde otro lado y que lo que yo daba por certezas pueden no ser certezas, ¿sí? Y sobre todo implica salirnos de esto de lo legítimo y lo que no es legítimo, ¿sí? O lo que está considerado como lo posicionado contra lo que no es, lo cuantitativo versus lo cualitativo, sino mirar desde otro lado, ver que hay otras posibilidades de acercamiento. Entonces invita a comprender o organizar los fenómenos desde otro lado. Y entonces ahí viene justamente la invitación. ¿Qué plantea en esta mirada de realidad? Si el sujeto, en tanto sujeto de esta realidad, es también un sujeto complejo, que quiere decir que precisamente la característica de la naturaleza humana es la unidualidad biológica cultural, que el ser humano no puede ser comprendido si no es pensado desde sus dimensiones constitutivas. Yo no lo puedo pensar por separado. No podría pensar un sujeto desde la biología solamente sin pensar lo cultural, porque estaría perdiéndome esta otra parte. Entonces no lo estaría pensando en su totalidad. Entonces romper con las dicotomías que yo les mencionaba en la clase pasada de la modernidad, ¿no? Natura versus cultura. Romper contra las miradas estas del ser humano siempre separado, ¿no? Entonces es mirar una unidad múltiple. O sea, el sujeto es una unidad múltiple. Ahí está. Y precisamente aquí viene la salud y la comunicación. Si estamos hablando de un sujeto, que es un sujeto biológico-cultural, las dos dimensiones también son constitutivas, tanto la biología, la salud como tal, como la comunicación, son dimensiones. Todo acto humano es biocultural, ¿sí? La salud como práctica social, entonces también va a ser una práctica biocultural. Acá arriba lo vimos, ¿no? Vimos cómo el sentido que se le daba a la práctica incidía, por ejemplo, en el comportamiento. Entonces, el sentido que le doy a la enfermedad, el sentido que le doy al concepto de salud, el sentido que le doy al concepto de bienestar, va a influir en la construcción total y en la práctica como tal. Entonces, y la comunicación también es biológica. Está clara que es social la comunicación, pero también es biológica. ¿Por qué? Porque la base del acto comunicativo es el lenguaje. Y el lenguaje tiene dos dimensiones. La lengua, que es social, es un acuerdo de sentidos, un acuerdo de símbolos, y el habla, que tiene que ver con una cuestión biológica, ¿no? Tiene que ver con un aparato fonador, tiene que ver con un cerebro que va a mandar unas determinadas transmisiones para que se puedan generar estos sonidos que yo estoy generando en este momento. Entonces, comunicación biológica también, y por tanto también cultural ya estaba, ¿no? Entonces también es biológica cultural. Y entonces ahí es donde se implica. Y aquí, miren, si ya la OMS precisamente ya hace una mirada, ¿sí? De la definición de salud, ¿no? Dice, salud es el estado completo de bienestar físico, social y emocional. Ya está haciendo una mirada interdisciplinaria. ¿Sí? Para poder yo comprender las prácticas asociadas a un estado de bienestar, de salud de un sujeto, tengo que comprender estas tres dimensiones que resultan ser diferentes. Lo emocional está en una matriz epistémica diferente, lo social está en otra, lo físico está en otra. Entonces implica una mirada interdisciplinaria. ¿Qué es una mirada interdisciplinaria? Implica que estas matrices epistemológicas se van a unir, se van a articular y van a buscar comunes entre ellas, ¿sí? Para desde estos comunes pensar el problema. Entonces ya no vamos a mirar solamente desde la salud, sino vamos a mirar desde lo social, vamos a mirar desde lo físico, vamos a encontrar cómo articular las tres para ver el problema. Y entonces podemos entender que la prevención, por ejemplo, la cuestión sobre el uso de mascarillas puede estar atravesado por factores económicos también, ¿sí? Lugares, como se hablaba al principio, lugares que no tienen agua potable, por ejemplo, ¿cómo podemos hablar de campañas de lavado de manos si es que no hay cuestiones no hay las condiciones para hacerlo, ¿no? Entonces implica una mirada, implica un marco común. La pregunta después iba, ahí ya, está claro por qué interdisciplinario, pero dice, con miras también a una transdisciplinariedad. Y entonces ahí es donde el paradigma precisamente dice lo del cuestionamiento. Esta interdisciplina va a mirar desde aquí, o sea, va a buscar los lugares comunes desde los marcos que ya estaban definidos. Estos marcos, como habíamos dicho, a su vez son marcos de poder y de saber, es decir, están también ya posicionados, estructurados en determinadas esferas de orden. Entonces, por ejemplo, dentro de la comunicación predomina determinado modelo,
Ya está. Dentro de la salud va a determinar determinado modelo, va a predominar determinadas metodologías, ¿sí? Entonces, si ya estaban predominantes acá y yo lo que hago es simplemente moverlas a esta mirada interdisciplinaria, pero con estas particularidades que ya estaban, entonces puede seguir siendo limitante. Entonces, lo que implica es mirar más allá de estas disciplinas. Entonces, por ejemplo, cuestionémonos los modelos de comunicación. Si los modelos de comunicación son centrados, por ejemplo, en los medios, pensemos modelos de comunicación centrados en las personas. Pensemos modelos alternativos de comunicación, por ejemplo. Pensemos nuevas formas de investigar también en salud, nuevas formas de conectar con las personas en salud, de hacer intervenciones en salud. Eso implica cuestionar, repensar, tal vez nuevas formas, nuevos paradigmas, nuevos métodos para mirar comunicación y salud. ¿Por qué? Porque ambas dimensiones están refiriéndose a un sujeto y a unas realidades cambiantes todo el tiempo. Entonces tienen que estar pensados en que van a cambiar y van a mover. Si es que queremos propuestas dialógicas, acuérdense que dialógico, o sea, vamos a pensar desde las prácticas sociales, ¿sí? Les escucho, fui tal vez un poco rápido al final para poder aprovechar el tiempo. Cuéntenme, ¿les quedó más claro? ¿Podría ser modelos de comunicación a través del ejemplo? Carolina, ¿podrías tal vez alzar el micrófono para pedirme la pregunta para entenderte mejor? Buenas noches. Voy a dejar de compartir para mirar. Ah, no, pero lo dejo ahí por si acaso necesitemos alguno de los conceptos. Te escucho. Ya. Buenas noches. Mi pregunta radica acá porque, bueno, acá más que nada el nivel cultural es como que se ve complicado en la comunicación. Un ejemplo podría ser el ámbito en el que nos estamos desarrollando, de mantenernos sin salir de la casa, protegiéndonos en lo que es de la pandemia que estamos viviendo. Pero existe acá por grupos culturales que se fomentan los matrimonios de indígenas, las fiestas, el paucarraimi, todo eso no se ha logrado evitar. Y es por eso que yo pienso que existe un dilema en lo que es comunicación. O sea, no nos podemos entender muy bien, entonces sería con el ejemplo. Para mí sería un medio de comunicación el ejemplo. O sea, si yo les pongo ajá, para mí es eso, para salirnos del paradigma. Y, por ejemplo, es una estrategia. El ejemplo, una práctica que quieres que se repita, ¿sí? Para salirnos del paradigma. Exacto. Dices, ajá, ¿sí? Porque tal vez no podemos hablar el mismo idioma, porque ellos se manejan en quichua, nosotros hablamos español, pero si ellos ven lo que yo hago a través del ejemplo, lo van a practicar. Entonces es simple. Si yo no puedo comunicarme con ellos, qué sé yo, a utilizar mascarilla, a lavarse las manos, pero les enseño, ellos van a entender. Puedo hacer teatro, por ejemplo, que es mucho que se hace teatro, ¿no? Exacto. Ajá. En justo comunicación comunitaria se hace teatro. O sea, no tengo elementos, códigos comunes, pero algunos sí encuentro, como las lenguas de señas, el teatro, los juegos. Ajá. Eso es, mira. Eso es, por eso yo le preguntaba si era ajá, ejemplo. Eso era, pensaba que tú me pedías un ejemplo. Sí, entonces salirse de eso también. Pensar que el teatro puede ser una forma de investigación, pensar que la foto, o sea, es mirar desde otras formas, ¿sí? Porque es tan complejo. Entonces las prácticas son complejas, como acaba de decir justamente Carolina, ¿sí? Les quisiera tomarme unos 5 minutitos y ya voy cerrando porque no quisiera dejar sin explicarles la tarea práctica, que es la de las observaciones. Tú la hizo una pregunta importante y era que, claro, lógicamente cuando se crearon estos contenidos, como ustedes saben, todos estos contenidos fueron creados hace algún tiempo, cuando se empezó la planificación, no sabíamos lo que iba a suceder, ¿no? Entonces, claro, los contenidos están pensados en que ustedes están en sus lugares de trabajo y que pueden hacer estas observaciones, etcétera. Tú la pregunta, ¿qué pasa con las personas que estamos haciendo teletrabajo? ¿Sí? En el primer caso, en la primera tarea, denme un segundo y les comparto para que puedan ver
la tarea práctica, que es la de la observación, ¿sí? La tercera tarea consiste en que ustedes hagan una presentación en donde me expongan y me cuenten si esta presentación puede ser una elaborada en PowerPoint, incluso pueden grabarse ustedes y hacer la presentación, ¿no? Hay los recursos, ustedes pueden utilizar su creatividad. En la que ustedes observen estas prácticas, si es que, por ejemplo, en la organización se han implementado páginas web de información en salud, si es que el lugar de trabajo dispone de canales de comunicación en línea para que haya una comunicación entre, por ejemplo, los usuarios del servicio y los proveedores del servicio. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, para pedir citas, o acá les está preguntando si es que dispone de canales electrónicos para ver resultados y cosas así. Entonces aquí les está explicando, ¿no? En el caso de que no estén en los lugares de trabajo, hay algunos que por conocimiento ya están, ¿no? En la página web, si es que ya lo saben, ya han estado ahí, saben si hay estos canales, no va a haber problema. Pero en estos otros, en los que tal vez, como por ejemplo, la frecuencia con la cual se solicita que el paciente repita y describa las instrucciones. Claro, la idea era ver, observar por un momento y ver si es que esta práctica está presente, si es que cuando se da una instrucción, luego ¿me puede repetir, por favor, lo que debe hacer con esta instrucción o con este medicamento, o qué es lo que usted debe hacer después? ¿Me puede repetir, por favor? Ahora, si esto no es posible, la observación, yo recomiendo que lo que se pueda hacer, porque necesito que esto sí sea factible, pónganse en contacto con un colega, una colega, quien les pueda proveer esta información, como haga una pequeña entrevista. Puede ser alguien que sí sepa si esto se hace o no se hace en el lugar de trabajo, ¿sí? Y si se dificulta, definitivamente no puedo acceder a hacer la entrevista y consultar si es que hay un protocolo, por ejemplo, en el que se solicita al paciente que repita, o si es que se ayuda en la compilación de formularios, por ejemplo. Entonces, me escriben un mensaje y me dicen, no pude hacer el A, B, C o el D por tal razón, ¿sí? Entonces, no hay problemas flexibles, se entiende la situación en la que están, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, algo antes de terminar, algo que quisieran que explique, que no quede fuera? O con estas explicaciones les quedó ya más claro tanto la primera tarea como los foros y la tarea de observación. ¿Sí? Entiendo que... Profe, una pregunta. De lo que nos dijo de los mapas, ¿nos va a colocar en la plataforma? Les voy a mandar en la plataforma, pero dame un segundo, les voy a mostrar también, pero les voy a poner el recurso para que lean ahí la diferencia entre mapas mentales y... entre mapas mentales y mapas conceptuales, para que esto les quede claro. Esto es un mapa conceptual, ¿sí? Parte de una idea central, por ejemplo, aproximaciones teóricas en salud, o el concepto de comunicación, o el concepto de diálogo, etcétera, y del cual se van desprendiendo los otros conceptos o ideas, ¿sí? Está vinculado y unido por conectores que son las líneas y también textos que interlazan. Entonces yo leo este concepto y lo relaciono con esta otra idea, con este conector. Entonces, por ejemplo, digo aquí, niveles de comunicación. Existen 3 niveles de comunicación y acá los niveles de comunicación. Entonces, hay una secuencia lógica en los contenidos y se puede leer con estas ideas. Recuerden que son ideas, entonces no son párrafos completos, pero son ideas, ¿no? En algunos casos, palabras pueden funcionar, pero en realidad son ideas, la idea precisa, ¿no? Comunicación es esto, es bien sencillo, porque esto es un ejercicio justamente de síntesis. Esto es para el primer recurso. Para el segundo recurso, miren, cambia, porque lo que se les pide es un mapa mental. El mapa mental justamente está pensado en que no es que va partiendo desde un concepto que están articulados, sino lo que se les pide es estas ideas que van a ir surgiendo de su capacidad de abstracción de este texto. Aquí hay una idea principal. La idea principal es que la comunicación y la salud son campos complejos. Ok, ¿cuáles son estas ideas alrededor? ¿Cuáles son las ideas principales? ¿Sí? Y esta idea se conecta con esta y así, pero no es que, por ejemplo, si ven aquí, yo puedo entender y no tengo que hacer un recorrido específico como acá. Aquí hay un recorrido específico en los contenidos, ¿sí?
Yo les subo en la plataforma este enlace para que tengan más tiempo de leer, buscar ejemplos y todo, ¿sí? Me disculpan que me pasé 9 minutos, pero no quería dejarles de explicar también eso, ¿sí? Si no tienen más preguntas, muchas gracias por su asistencia, que tengan una buena noche. Recuerden, cualquier duda que tengan, igual me escriben, si necesitan una tutoría me escriben. Si alguien no va a alcanzar con el tiempo de alguna de las entregas, me escribe antes de que entrega y me explica para coordinar una entrega posterior, ¿sí? Muchas gracias, buenas noches a todos y estamos comunicándonos con la plataforma, ¿sí? Ya subo la clase. Gracias.